¿También sientes que siempre te esfuerzas, pero nunca logras la vida que deseas? Wallace Wattles decía que esto sucede porque estamos utilizando la mente de forma incorrecta. Hoy te revelaré cómo cambiar esto de una vez por todas. Hay un secreto guardado durante más de 100 años en los escritos de Wallace de Wattles. Un secreto que Napoleón Hill nunca reveló por completo. Y ese secreto es precisamente la razón por la que trabajas duro, sigues todas las reglas, repites afirmaciones positivas, pero sigues sintiendo ese vacío en tu prosperidad. Miles de personas han pasado toda su vida buscando un milagro mental. Esperaban que con solo pensar correctamente fuera suficiente. Pero la verdad que nadie quiere oír es esta: la mente por sí sola no crea riqueza. La mente crea dirección. En los próximos minutos, comprenderás la diferencia entre solo pensar y realmente prosperar. Esa diferencia lo es todo. Trabajar duro, estudiar, aplicar las leyes del éxito y aún así sentir el vacío del estancamiento. Aquí hay algo que no está bien. Sigues todo lo que dicen los libros, pero tu vida no cambia. Tu salario sigue siendo el mismo. Tus relaciones siguen siendo superficiales. Tu cuerpo se cansa más que antes. Este dolor es profundo porque no puedes señalarlo a nadie. No es desempleo. No es falta de educación. Es algo invisible. Es como cavar el suelo con las manos mientras la fuente corre silenciosamente al lado. Sientes el agua. Oyes el ruido. Pero no puedes alcanzarla. Wallace de Wattles descubrió algo que Hill nunca explicó completamente: la prosperidad no nace del esfuerzo. Prospera de la conciencia de la creación ordenada. La diferencia es monumental. Una persona que trabaja con miedo a la escasez nunca prospera. Una persona que actúa con confianza en su capacidad para crear valor siempre encuentra oportunidades. Wattles comprendió que hay dos formas completamente diferentes de actuar en el mundo. La primera es la acción desesperada, que proviene del pánico y la carencia. La segunda es la acción creativa, que proviene de una visión clara y de la confianza en el proceso. La mayoría de las personas nunca salen de la primera forma. Imagina a un hombre en un desierto. Cava con desesperación, sabiendo que va a morir de sed. Cada movimiento es agresivo, agotador, repetitivo. Hay kilómetros de tierra y no sabe dónde parar. Ahora imagina a otro hombre. También está en el desierto. Pero observa. Ve dónde crecen las plantas. Ve el vuelo de los pájaros. Sigue las señales de la naturaleza. Su movimiento es intencionado. Su energía no se disipa. Y cuando encuentra el agua, no es por casualidad. Es navegación. Hoy, antes de iniciar sus acciones, haga una pausa de 2 minutos. Observe sus acciones. ¿Provienen del miedo a la escasez o de la confianza en crear valor? Si provienen del miedo, ajuste su intención. No cambie la acción. Cambie el estado mental que la acompaña. Ese es el primer paso hacia la verdadera prosperidad. Anote una acción que realice regularmente. Al lado, escriba: esta acción proviene de la desesperación o de una visión clara. Solo esta observación comenzará a reconfigurar su comportamiento. No es necesario forzar el cambio. Solo hay que hacer visible el patrón. La conciencia lo reorganiza todo. Una mujer llamada María trabajó durante 8 años como asistente. Era dedicada, puntual, educada. Pero su mente era un campo de batalla. Pensaba: necesito este trabajo, de lo contrario fracasaré. Cada día era una lucha. Cada correo electrónico de su jefe era una amenaza. Estudió desarrollo personal durante 2 años y nada cambió. Un día, durante una crisis personal, algo se derrumbó en María. Ya no era hambre. Era resignación. Pero en esa resignación, sucedió algo extraño. Dejó de actuar por miedo. Y empezó a actuar por interés. Ofreció una idea diferente en una reunión. No porque pensara que tenía que hacerlo. Porque veía claramente que esa idea tenía valor. 3 meses después, la ascendieron. No fue la idea lo que la ascendió. Fue el estado mental detrás de la idea. Vivir escuchando frases inspiradoras sin ver una transformación real. Ves vídeos motivacionales. Sientes ese impulso inicial. Te prometes a ti mismo que esta vez será diferente. Y cuando amanece, estás exactamente en el mismo lugar. La motivación se evaporó como el rocío. Esa es la trampa más triste. Porque significa que realmente quieres cambiar. Pero la energía no tiene forma. Es fuego sin caldero. Quema, pero no cocina. Hill creó el impulso. Wattles reveló la estructura. 1 inspira.
el otro enseña a construir. La diferencia entre un vídeo motivacional que te hace sentir bien durante una hora y un hábito que transforma tu vida en un año es precisamente esta, la estructura. Necesitas ambos. Necesitas inspiración. Pero necesitas, con urgencia, un método. La inspiración sin método es como un árbol sin raíces. Crece hacia el cielo, pero cae con el primer viento. Piensa en una fogata. La llama es hermosa. Calienta. Ilumina. Pero si la arrojas al suelo desnudo, se disipa en minutos. Ahora, pon la misma llama en una olla. A su alrededor, organiza la leña. Crea corrientes de aire. De repente, esa misma llama cocina, calienta la casa, transforma el agua en vapor. La llama no ha cambiado. La estructura la ha multiplicado. Tu motivación es la llama. Tus hábitos son el caldero. Elige algo que quieras transformar en tu vida. Ahora, no lo desees. Estructúralo. Si quieres generar ingresos adicionales, no pienses en dinero. Piensa en una hora específica del día, un lugar específico, una acción específica. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, aprendes una habilidad. Eso es estructura. Sin ella, tu motivación es solo vapor. Toma algo que hayas empezado y abandonado. Un curso, un proyecto, una promesa que te hiciste a ti mismo. Analízalo. ¿Había estructura o solo deseo? Si había deseo sin estructura, acabas de descubrir un patrón tuyo. Felicidades. Ahora que lo ves, puedes cambiarlo. Un hombre pasaba por ciclos. Meses de motivación, en los que comía bien, entrenaba, leía. Y luego meses en los que todo se derrumbaba. Soportaba semanas buenas y semanas malas. Durante una conversación con un amigo, se quejó, la motivación no dura. Su amigo respondió algo sencillo, la motivación no es para durar. El hábito es para durar. Rafael se lo tomó en serio. Dejó de depender de la motivación. Empezó a depender de la estructura. No cambió su voluntad. Cambió su rutina. Hoy, 8 años después, Rafael no se considera motivado. Se considera constante. Y la diferencia es que realmente ha transformado su vida. Esperar que la mente positiva resuelva el destino. Existe una creencia silenciosa de que si piensas correctamente, el universo se reorganizará para ti. Si visualizas con suficiente fuerza, las puertas se abrirán. Esa esperanza es vacía porque pone toda la responsabilidad en un lugar que no puedes controlar completamente, la mente. Y cuando nada cambia, te culpas a ti mismo. Tu mente no fue lo suficientemente positiva. Tu visualización no fue lo suficientemente poderosa. No lo merecías. Esa culpa es tóxica. Paraliza más de lo que motiva. Wattles desmonta claramente el optimismo ciego, pensar no es suficiente. Es necesario organizar el pensamiento. Hay una diferencia entre la esperanza vacía y la esperanza dirigida. La esperanza vacía es un globo lleno de aire. Sube rápido, pero explota al primer pinchazo. La esperanza dirigida es una brújula. Apunta a algo real. Te guía incluso en las tormentas. El optimismo ciego espera que el universo actúe. El optimismo estructurado reconoce que el universo tiene leyes, y tú puedes aprender esas leyes. Hay un globo en un parque. Lleno de aire caliente. Sube, sube, sube. Todos a su alrededor lo admiran. El niño que lo soltó siente esperanza. Y de repente, toca un árbol. Explota. Desaparece. Ahora hay una vela encendida dentro de una casa. Pequeña. Constante. No sube al cielo. Pero ilumina todo a su alrededor durante horas. Noches enteras. La esperanza de esa vela no es dramática. Pero es verdadera. Duradera. ¿Qué tipo de esperanza eliges? Canaliza tu pensamiento hacia metas específicas y medibles. En lugar de esperar una vida mejor en general, define, quiero aprender inglés en 6 meses. Quiero ahorrar 1000 pesos en 3 meses. Quiero leer un libro en 2 semanas. Cuando la esperanza tiene forma, se vuelve real. Tu cerebro comienza a trabajar por esa forma específica. Y las oportunidades comienzan a aparecer porque las estás buscando. Elige una esperanza vaga que tengas. Ahora, dale forma. Especifícala. Cuantifícala. Establece plazos. Solo al hacer esto, transformas la esperanza en intencionalidad. Y la intencionalidad mueve montañas. La esperanza solo sostiene el corazón. Un hombre tenía una vaga esperanza. Quería tener éxito. Financiero, profesional,
personal. Pero ¿éxito en qué, exactamente? No lo sabía. Así que pasó 5 años. Esperando, imaginando, pensando en positivo. Y pasaron 5 años. Nada cambió sustancialmente. Un día, cansado, Lucas hizo algo diferente. Escribió: en 2 años, quiero tener una cartera de 5 clientes para mi negocio. Ganar 10.000 pesos al mes. Aprender a tocar la guitarra. Estas 3 cosas muy específicas. Algo extraño sucedió. Su mente comenzó a trabajar. No conscientemente, sino como un GPS. Cada decisión pasó a ser filtrada por estos objetivos. Cada oportunidad era evaluada por estas métricas. 2 años después, Lucas tenía 7 clientes. Ganaba 12.000 pesos al mes. No había aprendido a tocar la guitarra, pero había comenzado. Lo que cambió no fue la cantidad de esperanza. Fue la claridad de la esperanza. Creer que solo visualizar atrae la riqueza. Hay toda una sección en los libros sobre la ley de la atracción que promete que tus pensamientos crean tu realidad. Si piensas lo suficiente en la abundancia llega. Pero hay algo que no encaja. Miles de millones de personas piensan en la abundancia. No todas se hacen ricas. Hay un barco con viento en las velas. Tiene energía, movimiento. Pero no tiene brújula. Nadie sabe hacia dónde va. Puede ir en dirección a la riqueza o hacia el naufragio. Sin brújula, el viaje es una casualidad. Hill se centraba en la fe. Wattles demostró que la fe sin método es emoción sin dirección. Hay una razón por la que algunas personas prosperan y otras solo ocupan espacio. No es suerte. Es inteligencia aplicada. Es la comprensión de las leyes y el trabajo consciente dentro de esas leyes. Tu mente es poderosa. Pero por sí sola, es como un motor sin combustible. Necesita dirección. Necesita combustible. Necesita estructura. Un río corre con fuerza. Tiene energía infinita. Pero para moler granos, necesita un molino. Para iluminar ciudades, necesita una presa. Para transportar barcos, necesita un canal. El río por sí solo es solo ruido. Con estructura, el río es vida. Prospera ciudades enteras. Tu mente es el río. Tus hábitos, tu educación, tus acciones son las estructuras que transforman la energía en resultados. Dibuja un plan. No un plan complejo. Un plan sencillo. Si quieres mejorar tus finanzas, define: este mes, voy a dedicar 1 hora cada semana a aprender sobre inversiones. Cada día, voy a registrar mis gastos. Cada semana, voy a tener un pequeño superávit ahorrado. Ahora tienes fe con método. Y la fe con método es fe que funciona. Identifica un área en la que solo confías en pensamientos positivos, sin acción. Ahora, implementa una acción pequeña, pero consistente. Observa cómo aumenta la confianza cuando hay evidencia de movimiento. Una mujer tenía una fe absoluta. Creía que sería millonaria. Lo visualizaba a diario. Pero a los 30 años, seguía en el mismo lugar. Desmotivada, comenzó a trabajar con un mentor. Él no le pidió que dejara de visualizar. Le pidió que la hizo mientras aprendía finanzas. Mientras construía relaciones. Mientras ofrecía un valor genuino. 1 año después, Sofía había triplicado sus ingresos. No porque su fe hubiera aumentado. Porque su fe había ganado alas de acción. Ahora visualiza y trabaja. Y los resultados no son sueños. Son logros. Pensar que basta con pensar en grande para ser próspero. Hay una forma de arrogancia que se disfraza de espiritualidad. La persona que se ve por encima de las necesidades prácticas. Que vive de ideales mientras las cuentas se atrasan. Que habla de abundancia mientras renuncia a la responsabilidad. Este orgullo es peligroso porque se justifica. Se justifica con filosofía. Con enseñanzas. Con una supuesta comprensión superior. Pero el resultado es simple: aislamiento y privación. Wattles expone que la arrogancia mental bloquea el flujo creativo de la vida. Cuando te crees por encima de aprender, por encima de equivocarte, por encima de trabajar en los detalles, estás cerrado. La vida no fluye hacia las personas cerradas. Fluye hacia las personas abiertas. La verdadera espiritualidad no es una mentalidad superior. Es humildad en acción. Es reconocer que siempre hay algo que aprender. Siempre alguien con quien colaborar. Siempre un siguiente paso. Un espejo muy pulido no refleja. Solo deslumbra. Devuelve brillo, pero no imagen. Cuando has pulido demasiado tu mente,
ya no puedes ver la realidad. Solo ves tu propia perfección. Y esa ilusión te hace invisible al mundo. Un espejo con pequeñas imperfecciones, con un poco de polvo, con una pequeña grieta, ese espejo refleja verdaderamente. Y como refleja bien, es útil. Se ve. Cambie la autosuficiencia por la colaboración inteligente. Identifique a alguien con más experiencia en algo que usted desea y pregúntele genuinamente cómo lo hizo. Ofrezca algo a cambio. La prosperidad es una red viva, no una torre solitaria. Cuando usted comienza a reconocer que necesita y que otras personas también lo necesitan, entra en un flujo de intercambios que multiplica los recursos. Anote 3 áreas en las que cree que tiene mucho que aprender. Ahora, elija una y busque un maestro. Solo este acto comenzará a derribar el muro del orgullo espiritual. David era un hombre culto. Había leído todos los libros de desarrollo personal. Entendía la ley de la atracción, la alquimia, la física cuántica. Pero vivía en un departamento pequeño. Su negocio no crecía. Sus relaciones eran superficiales. Un día, una mujer exitosa lo invitó a tomar un café. Ella era sencilla, práctica. No hablaba de leyes universales. Hablaba de cómo había construido su negocio paso a paso. David quiso corregirla. Quería demostrarle que ella no entendía las leyes más profundas. Pero algo en él dudó. Y la escuchó. La escuchó sin corregirla. Sin resistirse. En los meses siguientes, David comenzó a aplicar los pasos prácticos que ella había compartido. Su orgullo seguía ahí, pero comenzaba a ceder. Y su vida comenzó a cambiar. No porque el fin entendiera la ley de la atracción, sino porque finalmente comprendió que la ley de la atracción necesita humildad para funcionar. Desear mucho, pero sin resultados visibles. Hay personas que desean con toda intensidad. Corazón acelerado. Pensamientos obsesivos. Pero el resultado no llega. El deseo queda atrapado dentro de ellas como una energía cautiva. Porque el deseo es energía bruta. Es combustible sin motor. La creación es deseo disciplinado. Es energía con forma, con dirección, con propósito. Wattles no habla de ignorar el deseo. Habla de transformar el deseo en creación. El deseo es el primer paso. Pero es solo el primero. Luego viene la visión. Luego viene la planificación. Luego viene la acción. El deseo que salta directamente a la acción sin estructura es un rayo que no encuentra el suelo. Una fuerza impresionante, pero sin forma, sin canalización. Un rayo es energía pura. Desciende del cielo con un poder infinito. Pero si no encuentra una estructura por la que descender, un pararrayos, un camino conductor, simplemente explota y desaparece. Ahora, imagina ese mismo rayo canalizándose a través de una estructura. Ilumina toda una ciudad. Ilumina y calienta. La energía es la misma. La diferencia es la estructura. Tu deseo es el rayo. Tu plan es el pararrayos. Tu acción es el camino. Tu constancia es la ciudad que se ilumina. Escriba el deseo. No el mantra repetido. La verdad profunda de lo que desea. ¿Por qué lo desea? ¿Qué significa para su vida? Luego, conviértalo en un plan con plazos. No en un mantra. En pasos prácticos. Primera semana. Primera quincena. Primer mes. Cuando canaliza el deseo en una estructura, se convierte en creación. Toma un deseo que hayas tenido durante mucho tiempo sin resultado. Ahora, crea un plan de 100 días para llevarlo a cabo. Divídelo en fases. Observa cómo el deseo estructurado se convierte en realidad. Marcos deseaba tener su propio negocio desde hacía 5 años. Pensaba en ello constantemente. Hablaba de ello. Pero no pasaba nada. Hasta que un día, su madre le pidió que hiciera algo específico. Que dejara de desearlo. Que describiera su negocio como si ya existiera. ¿Cuál es su producto? ¿Quién es su cliente ideal? ¿Cuánto cuesta? Marcos pasó toda una tarde respondiendo a estas preguntas. Lo escribió todo. Luego, su madre le preguntó, «Ahora, ¿qué es lo primero que tienes que hacer?» Marcos respondió, «Hablar con alguien que ya haga algo similar». Lo siguiente. Evaluar los costos. Lo siguiente. Ahorrar o conseguir inversión. Lo siguiente. Registrar la empresa. Un hombre tenía ese deseo desde hacía 5 años. Tardó 3 meses en estructurarlo. Y 6 meses después, su negocio estaba en marcha. El deseo no había cambiado. El enfoque lo cambió todo.
Entender la teoría de la abundancia y seguir viviendo con limitaciones. Existe un extraño conflicto entre lo que cree la mente y lo que experimenta el cuerpo. La persona siente pobreza mientras piensa en riqueza. Vive en la escasez mientras habla de abundancia. Esta división causa una tensión que nadie ve, pero que todos sienten. Es como una planta de raíz dorada en una maceta agrietada. La nutrición está ahí, pero el sustento no. La maceta se rompe. La planta muere a pesar del oro. Wattles unifica el cuerpo y la mente. No se puede prosperar con la mente mientras se ahoga el cuerpo y el entorno. La prosperidad es coherencia. Es alineación. Cuando todo apunta en la misma dirección, pensamientos, palabras, acciones, espacio, es entonces cuando la vida fluye. Muchos buscan la riqueza mental mientras descuidan el espacio físico. La casa es caótica. El cuerpo está descuidado. La ropa está rota. Todo esto transmite un mensaje subconsciente: no lo merezco. No soy digno de cuidado. Un jardín bonito tiene buenas semillas. Pero si el suelo está envenenado, si el agua está contaminada, si hay malas hierbas cubriéndolo todo, nada germina. Una semilla perfecta en suelo corrupto es esperanza muerta. La semilla necesita la semilla correcta, el suelo correcto, el agua correcta, el ambiente correcto. Tú eres la semilla. Tu pensamiento es la genética. Tu cuerpo es el suelo. Tu espacio es el ambiente. La prosperidad necesita que todos estén alineados. Cuida tu cuerpo y tu entorno. No tiene por qué ser perfecto. Tiene que ser intencional. 1 hora a la semana para limpiar y organizar el espacio. 30 minutos al día para mover el cuerpo. Suficiente agua. Comida de calidad. Ropa que te haga sentir bien. Cuando te cuidas, tu subconsciente recibe el mensaje: eres digno. Y cuando te sientes digno, las oportunidades de riqueza aparecen porque las reconoces. Haz una evaluación de tu espacio físico. ¿Qué mensajes transmite sobre ti? Si ves pobreza y caos, empieza poco a poco. Un rincón. Un cajón. Organízalo con intención. Observa cómo afecta a tu estado mental. Una mujer trabajó duro durante años. Su mente estaba llena de conocimientos sobre finanzas y éxito. Pero su departamento era un caos. Platos en el fregadero. Ropa en el piso. No por pereza, sino por un patrón de pensamiento: ¿para qué organizar si estoy pasando por dificultades económicas? Un día, sin motivo aparente, comenzó a cambiar. No radicalmente. Solo comenzó a organizar una cosa al día. La semana. Un cuadrante de la habitación. 2 meses después, su espacio era diferente. Y algo interno también había cambiado. Su confianza aumentó. Semanas después, recibió una oferta de trabajo que llevaba meses esperando. Su madre le preguntó: ¿cómo lo conseguiste? Juliana respondió: no lo sé exactamente. Pero creo que empezó cuando limpié mi habitación. Pensar demasiado y sentirse cada vez más alejada de la vida real. Hay personas que viven completamente en sus mentes. Piensan y repensan. Analizan y vuelven a analizar. Pero poco cambia porque no están percibiendo la realidad. Solo perciben su pensamiento sobre la realidad. Y mientras piensan demasiado, las oportunidades pasan a su lado como trenes en la noche. No las ven porque no están mirando. Están imaginando. Prosperar es percibir las oportunidades que siempre han estado ahí. No es crear oportunidades de la nada. Es desarrollar la capacidad de ver lo que ya existe. Wattles insiste en que la riqueza está a tu alrededor. En la habilidad que tienes. En la persona que puede beneficiarse de esa habilidad. En el intercambio que se puede hacer. Todo está ahí. Simplemente no lo ves. Porque estar en tu pensamiento es estar con los ojos cerrados en una habitación llena de puertas. La puerta está ahí. Pero no la ves. Piensas en la habitación. Hablas de la habitación. Pero no abres los ojos para salir de ella. Hay un faro en medio de la niebla. La luz existe. Potente. Constante. Pero si estás mirando al agua, no la ves. Si estás imaginando formas en la niebla, no la ves. El faro no necesita más luz. Tú necesitas más orientación. Necesitas girar la cabeza. Abrir los ojos. Mirar. La vida, la riqueza, las oportunidades son así. Están ahí. El faro está encendido. Simplemente no has girado la cabeza. Observa a diario algo que ignorabas. Una posibilidad. Una habilidad en alguien a tu alrededor. Una necesidad no cubierta.
Solo observa. Sin juzgar. Sin forzar. Solo percibe con atención. La conciencia abre puertas invisibles. Cuando empiezas a percibir, tu cerebro comienza a conectar puntos que antes no veías. Las oportunidades no aparecen. Se vuelven visibles. Elige un día. Ese día, en lugar de pensar en tu vida, observa tu vida. Observa a las personas. Observa las necesidades. Observa las posibilidades. Anota lo que ves. Cuando vuelves a pensar, piensas en algo real. Algo que has percibido. Y ahora tu pensamiento es fructífero. Carolina pasaba horas en su blog pensando en cómo monetizarlo. Pensaba en estrategias de mercadotecnia. Pensaba en productos. Pensaba en todo. Pero tenía pocos lectores. Un día, dejó de pensar y empezó a leer los comentarios. A leerlos de verdad. A darse cuenta de qué necesidad específica tenían sus lectores. Una mujer comentó: sería maravilloso tener una guía sobre cómo lidiar con una madre controladora. Carolina leyó ese comentario entre cientos. Y se dio cuenta de algo que había estado ahí todo el tiempo. Creó una guía. No porque pensara en monetizar. Porque se dio cuenta de una necesidad real. Esa guía se convirtió en su producto más vendido. No porque estuviera bien planeada. Porque fue bien percibida. Vivir agotado creyendo que cuanto más luchas, más conquistas. Hay una glorificación del sufrimiento en la cultura. El emprendedor que duerme 4 horas. El atleta que entrena hasta el agotamiento. El artista que sufre por el arte. Todos ellos son heroicos. Pero el agotamiento también es una mentira. Porque el río no empuja la piedra con fuerza bruta. Simplemente la rodea. Y la piedra llega al mar. Llega por el flujo, no por la fuerza. Wattles enseña algo que Hill no reveló tan claramente. La prosperidad fluye en el orden, no en la fuerza bruta. Hay un ritmo para la vida. Una cadencia. Cuando trabajas en contra de esa cadencia, te cansas. Cuando trabajas con ella, fluyes. La mayoría de las personas confunden la acción con la fuerza. Piensan que cuanto más presionan, más consiguen. Pero eso es agotamiento. La acción inteligente es diferente. Es movimiento en la dirección correcta, en el momento adecuado, con la persona adecuada. Es eficiencia, no brutalidad. Un río es más poderoso que cualquier fuerza humana. ¿Y sabes por qué? Porque no empuja. Fluye. Rodea los obstáculos. No lucha contra la roca. La rodea. Y al pasar, la roca se pule lentamente. El río llega al mar no porque sea fuerte. Porque es constante. Porque es sabio. Porque es paciente. Puede ser como el río. O puede ser como alguien que intenta empujar una montaña con la mano. Uno prospera. El otro se rompe los dedos. Reemplaza la insistencia por la constancia. Si llevas mucho tiempo forzando algo sin resultados, es hora de ajustar. No de forzar más. Pregúntate, ¿hay una forma más suave de hacerlo? ¿Hay alguien que pueda ayudar? ¿Hay un camino que no requiera tanta energía? Cuando empiezas a buscar la eficiencia en lugar del heroísmo, tu vida cambia. Identifica un área en la que te estás matando a trabajar sin resultados proporcionales. Ahora, hazte una pregunta sencilla: si fuera sabio, si fuera agua que fluye, ¿cómo lo haría? Solo esta pregunta rediseñará tu enfoque. Gustavo era un empresario que trabajaba 14 horas al día. Estaba agotado. Su cuerpo gritaba. Su matrimonio se desmoronaba. Un mentor visitó su empresa. Observó. Y dijo: trabajas como si la empresa fuera un enemigo al que hay que conquistar. Gustavo respondió a la defensiva: pero necesito tener éxito. El mentor replicó: el éxito no viene de la guerra. Viene de la alineación. Juntos, rediseñaron la empresa. Contrataron a un gerente. Automatizaron procesos. Eliminaron actividades que no generaban valor. 6 meses después, la empresa creció. Y Gustavo trabajaba 8 horas. Dormía bien. Su matrimonio se recuperó. Lo que cambió no fue el esfuerzo. Fue la inteligencia con la que se aplicaba el esfuerzo. Y eso marcó toda la diferencia. La fe tratada como esperanza pasiva. Hay una forma de espiritualidad que paraliza. La fe que significa no hacer nada. Solo esperar. El universo lo resolverá. Solo hay que creer. Y mientras crees, nada cambia. Pasan los meses. Pasan los años. La fe continúa. Pero la vida no. Porque la fe pasiva es un anestésico. Alivia el dolor de la responsabilidad.
pero no cura el problema. La verdadera fe es una convicción silenciosa que genera acción consciente. No es una esperanza vaga. No es resignación. Es un conocimiento interno que se revela en movimiento externo. Cuando tienes fe real, no esperas. Actúas con calma. Actúas con claridad. Actúas con la confianza de que hay un orden detrás de todo, y estás descubriendo ese orden a través de tu acción. Wattles insiste, confía solo en lo que puedes sostener con tu actitud. La fe que no se sustenta en la acción es una fe sin fundamento. Es una fe que se derrumba ante la primera adversidad. Una llama pequeña pero firme ilumina la oscuridad. No es una brasa. No es una hoguera. Es solo una llama constante. No necesitas mucha luz para caminar. Necesitas luz constante y la fe es así. No es un rayo de iluminación que viene del cielo. Es una llama que cultivas diariamente a través de tus acciones pequeñas pero consistentes. Confía solo en lo que puedes sostener con tu actitud. Si dices que confías en la prosperidad, pero rechazas oportunidades por miedo, tu fe es falsa. Si dices que crees en tu capacidad, pero no estudias, tu fe es fingida. La fe real se ve en cómo actúas cuando nadie te está mirando. Elige un área en la que digas que tienes fe, pero actúes con desconfianza. Hoy, alinea una acción con tu fe. Una pequeña acción. Solo para empezar a unir la fe con el comportamiento. Rebeca era una mujer de fe. Rezaba a diario. Meditaba. Creía que Dios cuidaría de su vida. Pero económicamente seguía teniendo dificultades. Su pastor la llamó una vez y le preguntó, «Rebeca, ¿crees que Dios quiere que tengas éxito?» Ella respondió, «Sí, claro». El pastor le preguntó, «Entonces, ¿por qué no te ofreciste para ese trabajo que viste?» Rebeca respondió, «Porque pensé que no era el momento». El pastor sonrió, «Le pides a Dios que te provea, pero te niegas a trabajar cuando se presenta la oportunidad. Tu fe pide, pero tu acción niega». Ella lo entendió. Comenzó a alinear la fe con la acción. Cuando se presentaba una oportunidad, decía, «Esto puede ser Dios hablando. Voy a actuar». Y actuaba. No rápidamente, pero sí conscientemente. Un año después, su situación financiera había cambiado por completo. No porque su fe hubiera aumentado, sino porque su fe había cobrado fuerza. Repetir afirmaciones y sentirse impostor. Quieres tener confianza. Así que repites, tengo confianza. Soy capaz. Soy digno. Y al día siguiente, llega un pequeño rechazo y todo se derrumba. Porque las afirmaciones no tienen raíces. No tienen evidencia. No tienen estructura. Es como vivir en un castillo de humo. Bonito desde lejos. Pero intocable. Y cuando sopla el viento, desaparece. Hill activó el deseo. Wattles mostró el poder de la estructura mental. Hay una diferencia entre las afirmaciones que surgen de la nada y las afirmaciones que surgen de la acción. Una es teatro. La otra es integración. Cuando afirmas algo que nunca has hecho, tu cerebro siente la discrepancia. Eres un impostor para ti mismo. Pero cuando afirmas algo que has comenzado a hacer, por pequeño que sea, la afirmación cobra peso. Se convierte en verdad. Porque tienes evidencia vivida. Un actor en un escenario recita sus líneas a la perfección. El público aplaude. Pero cuando vuelve a casa, vuelve a ser el mismo. Porque las líneas no eran suyas. Eran del guión. Ahora, un hombre que realmente se ha transformado a través de la acción. No necesita líneas. Simplemente es. Y eso es radiante. No porque hable bien. Porque es auténtico. Da cuerpo a tus palabras. Asocia cada afirmación con una acción tangible. Si afirmas que eres confiado, luego haz algo que requiera confianza. Algo pequeño. Una llamada que temes hacer. Una conversación difícil. Una acción en tu negocio. Primero la acción. Luego la afirmación con evidencia detrás de ella. Elige una afirmación que repites sin sentirla. Ahora, realiza una acción que la respalde. Pequeña, pero real. Después, repite la afirmación. Observa la diferencia. Un hombre repetía durante 2 años, soy un emprendedor exitoso. Pero seguía trabajando en un empleo que odiaba. Nadie creía en él. Ni siquiera él creía en sí mismo, para ser sinceros. Las afirmaciones eran solo palabras que repetía para dormir mejor. Un día, cansado de mentirse a sí mismo, este hombre hizo algo diferente. No dejó de afirmar. Comenzó a actuar.
1 hora al día, trabajaba en su proyecto. Pequeñas acciones, pero consistentes. 3 meses después, tenía su primer cliente. La afirmación ahora tenía fundamento. Cuando decía, soy un emprendedor exitoso, era verdad. No porque repitiera la frase. Porque actuó de acuerdo con la frase. Miedo a perder lo que ha conquistado, viviendo en constante tensión. Hay personas que han alcanzado el éxito, pero no pueden disfrutarlo. Porque siempre tienen miedo. Miedo a que alguien se lo quite. Miedo a equivocarse. Miedo a que todo desaparezca. Han conseguido la riqueza, pero no han conseguido la paz. Es como un pájaro que sostiene el viento en sus manos. Puede sostenerlo por un momento. Pero el viento se va. Y el pájaro se queda sin nada. Watt les enseña que la verdadera prosperidad es flujo, no apego. Cuando prosperas con miedo a perder, prosperas en prisión. Porque cada ganancia es una cuerda. Cada éxito es una cadena. Y estás atado a todo lo que has construido. La verdadera prosperidad es saber que puedes volver a crear. Si pierdes todo hoy, puedes reconstruirlo mañana. Porque la verdadera riqueza no está en las posesiones. Está en la capacidad. En el conocimiento. En la habilidad. Eso nadie te lo puede quitar. Un hombre sostiene una moneda con el puño cerrado. Temblando. Porque sabe que si abre la mano, la moneda se caerá. Vive en tensión. Viviendo para la moneda. Ahora, otro hombre tiene la misma moneda, pero en una bolsa. Abierta. Relajada. Porque sabe que tiene más monedas. Porque sabe que puede ganar más. Su puño está abierto. Su corazón está abierto. ¿Qué hombre es realmente rico? Libera el control excesivo. Confía en el movimiento natural del progreso. Si has conseguido algo una vez, puedes volver a conseguirlo. Esa confianza te libera. Te permite disfrutar. Te permite tomar riesgos calculados. Te permite crecer más allá de lo que tienes. Anota algo que hayas conseguido y tengas miedo de perder. Ahora, reconoce, si lo pierdo, puedo reconstruirlo porque tengo la capacidad. Solo esta afirmación comienza a soltar el apego. Una mujer construyó un negocio millonario. Pero vivía en pánico. Revisaba las cifras a diario. Se quedaba despierta por la noche preocupada. Su hija le preguntó una vez, «Mamá, ¿por qué no disfrutas de lo que has conseguido?» Esa mujer no supo qué responder. Porque la verdad era que no podía disfrutar. Estaba atrapada. Un día, tomó una decisión audaz. Contrató a un gerente completo. Dejó de intervenir en las operaciones diarias. Sus números bajaron un poco el primer mes. Su corazón se aceleró. Pero mantuvo su postura. 3 meses después, el gerente había optimizado los procesos. Los números subieron más allá de lo que eran. Y Fernanda finalmente respiró. Porque comprendió, cuando sueltas, las cosas prosperan mejor. Mente ruidosa, decisiones confusas. Hay un momento en el que tu mente nunca está en silencio. Pensamientos sobre el ayer. Preocupaciones por el mañana. Juicios sobre el ahora. Es un mercado ruidoso dentro de tu cabeza. Y en medio del ruido, ninguna decisión es clara. Ninguna acción es segura. Siempre estás en movimiento, pero siempre inseguro. Wattles creía que el silencio es el laboratorio de la creación. Porque es en el silencio donde la mente se reorganiza. Es en el silencio donde escuchas tu intuición. Es en el silencio donde aparecen las soluciones. No porque el silencio las cree, sino porque elimina el ruido que te impide percibir lo que ya estaba ahí. Un lago en calma refleja el cielo a la perfección. La imagen es nítida. Ahora, ese mismo lago durante una tormenta. El agua hierve. No puedes ver nada. La imagen ha desaparecido. Pero el cielo sigue ahí. Solo el movimiento te ha impedido verlo. Tu silencio es el lago sereno. Tus ideas se reflejan con claridad. Tu ruido mental es la tormenta. Y no puedes ver lo que ya existe. Toma 5 minutos de silencio diario antes de decidir cualquier cosa importante. No es meditación formal. Solo silencio. Siéntate. Cierra los ojos si quieres. Deja que tu mente se calme. Y luego, cuando vuelvas a las decisiones, vendrán con una claridad que no tenías antes. Elige un día. Por la mañana, antes de cualquier actividad, pasa 5 minutos en silencio. Observa cómo cambia tu día. Las personas que encuentras. Las ideas que surgen. El silencio prepara el terreno para la prosperidad. Una mujer vivía en un caos mental.
Su negocio crecía, pero ella no sabía hacia dónde. Recibía 10 oportunidades al día y se sentía perdida. Su asesora le pidió algo sencillo, 5 minutos en silencio antes de cada decisión importante. Camila se rió. Le pareció una pérdida de tiempo. Pero lo probó. Y sucedió algo extraño. Ese silencio la conectaba con su intuición. Cuando guardaba silencio antes de decidir, la decisión siempre era la correcta. Cuando se saltaba el silencio, se arrepentía. Un año después, Camila había duplicado sus ingresos y reducido el estrés a la mitad. No porque hubiera tenido más oportunidades. Porque había ganado claridad. Y la claridad viene del silencio. Creer que el éxito es cuestión de estar en el lugar adecuado. Hay una pasividad que viene de atribuirlo todo a la suerte. Si fuiste a la universidad adecuada, suerte. Si conociste a la persona adecuada, suerte. Si recibiste la oportunidad adecuada, suerte. Y si no tuviste suerte, bueno, no hay nada que hacer. Esta creencia paraliza. Porque elimina tu responsabilidad. Y sin responsabilidad, no hay movimiento. Wattles afirma, la suerte es el nombre que los distraídos le dan a la preparación. No existe la suerte. Existe la preparación. Existe la observación. Existen pequeñas acciones consistentes que te preparan para reconocer las oportunidades. El sol sale para todos. Pero solo germina donde hay suelo fértil. Tu preparación es el suelo fértil. 2 hombres están en el mismo lugar. Uno está durmiendo. Se presenta una oportunidad. Él no la ve. El otro está despierto. Se presenta la misma oportunidad. Él la ve. La aprovecha. Uno lo llama suerte. El otro lo llama oportunidad. Pero la diferencia no fue la suerte. Fue el estado de vigilia. Entrena tu mirada para reconocer oportunidades simples, pero consistentes. No busques la oportunidad del siglo. Busca pequeñas oportunidades que se puedan aprovechar hoy. Con la habilidad que tienes hoy. Con la persona que conoces hoy. La suerte se compone de 100 pequeñas preparaciones que no reconoces como suerte hasta que se unen. Elige una habilidad que tengas. Ahora, identifica a 3 personas que podrían beneficiarse de ella. Ponte en contacto con ellas. Lo que llamas suerte, lo acabas de crear. Un hombre era fotógrafo. Pasó años esperando la gran oportunidad. El cliente famoso que lo descubriría y transformaría su carrera. Pero nada sucedía. Hablaba constantemente de suerte. Un colega le preguntó, ¿por qué no ofreces fotos para el blog local? Lucas respondió, eso no es éxito real. Pero lo probó. Hizo fotos para el blog. Conoció a la editora. Conoció a los lectores. Uno de ellos era un productor de televisión. Que lo invitó a fotografiar un comercial. Que lo conectó con una agencia. Que lo llevó a proyectos más grandes. 2 años después, este hombre tenía una carrera consolidada. La gente decía, qué suerte has tenido. Pero Lucas lo sabía. Empecé fotografiando un blog de forma gratuita. Hice fotos excelentes. Construí relaciones. La suerte era solo un bonito nombre para la preparación que yo no reconocía como tal. Falta de claridad sobre cómo prosperar. Existe la sensación de que la riqueza es mágica. Que algunos nacen con ella. Que otros la conquistan por arte de magia. Pero no entiendes las reglas. No logras ver la estructura. Y sin estructura, solo estás dando vueltas en círculo. Wattles revela que la prosperidad sigue leyes exactas, no emociones. Estas leyes son observables, repetibles, previsibles. Prosperas cuando aprendes estas leyes y las aplicas. Conscientemente. No es magia. Es ciencia. Ciencia aplicada al comportamiento humano, al dinero, a la acción. El éxito tiene una fórmula. Solo tienes que aprenderla. No basta con leer sobre ella. Estudia los patrones. Observa cómo actúan las personas que prosperan. Y luego replica esos patrones. Los engranajes invisibles mueven un reloj. No los ves. Pero están ahí. Y porque están ahí, ordenados, engranados, el reloj marca la hora con precisión. Ahora, imagina un reloj sin engranajes. Con piezas aleatorias. No marca nada. Solo hace ruido. Tu vida es un reloj. La riqueza es el resultado de los engranajes. Si no tienes engranajes, si no tienes estructura, solo estás haciendo ruido. El progreso real requiere una estructura invisible, pero firme. Estudia los patrones, no los milagros.
Si quieres tener éxito en las ventas, estudia cómo trabajan los vendedores exitosos. Si quieres tener éxito en las relaciones, observa a las parejas que prosperan. Si quieres tener éxito en los negocios, aprende cómo construyen los emprendedores. No hay milagros. Hay patrones. Y los patrones se pueden replicar. Elige un área en la que quieras prosperar. Identifica a 3 personas que ya prosperan en esa área. Estudia cómo trabajan. ¿Cuál es su patrón? Porque cuando ves el patrón, puedes replicarlo. Una mujer quería mejorar sus finanzas, pero se sentía perdida. Todo parecía aleatorio. Un día, le pidió a un amigo exitoso que le explicara cómo había construido su riqueza. Él respondió, no hay ningún secreto. Hay un sistema. Gano. Gasto menos de lo que gano. Invierto la diferencia. Dejo que las inversiones crezcan. Repito. Durante 30 años. Esa mujer lo entendió, era así de simple. No había magia. Había estructura. Ella implementó la misma estructura. Gano. Gasto menos. Invierto. Paciencia. 30 años después, esa mujer tenía la misma riqueza que su amigo. No porque tuviera suerte. Porque entendió la estructura. Y la estructura no es magia. Es matemática. Pensar que prosperar es hacerlo todo solo. Hay una forma de independencia que en realidad es aislamiento disfrazado. La persona que no pide ayuda. Que no colabora. Que cree que todo debe hacerlo sola. Porque la autosuficiencia es un signo de fortaleza. Pero el aislamiento es enemigo de la abundancia. Porque la vida es una red. Y las redes necesitan conexiones. Wattles muestra que el aislamiento es enemigo de la abundancia. La prosperidad es una red viva. Es relación. Es colaboración. Nadie prospera completamente solo. Todos los millonarios tienen redes de personas que los ayudan. Asesores. Amigos. Socios. Mentores. Cuando te aíslas en el orgullo de ser autosuficiente, pierdes la red. Y perder la red es como arrancar un árbol del suelo. Puede que siga vivo durante un tiempo. Pero se seca rápidamente. Un árbol aislado se seca más rápido con el viento. No hay otros árboles que rompan el viento. No hay raíces conectadas que compartan agua. Está sola. Y la soledad la debilita. Ahora, un bosque. Árboles conectados. Raíces que se tocan. Compartiendo recursos. Protegiéndose unos a otros. Cuando llega el viento, el bosque se mueve como uno solo, pero permanece en pie. Cree colaboraciones conscientes. Busque personas que quieran lo mismo que usted. Ofrezca ayuda en sus áreas de fortaleza. Pida ayuda en sus áreas de debilidad. No es debilidad. Es inteligencia. Es reconocer que usted es una pieza, no el todo. Y que otras piezas lo completan. Identifica un área en la que estás luchando solo. Ahora, busca a alguien que ya haya ganado esa batalla. No como cliente. Como colaborador. Inicia una conversación. Averigua si hay espacio para una asociación. Rafael construyó su negocio con orgullo por su cuenta. Lo hacía todo. Ventas. Operaciones. Marketing. No contrataba a nadie porque creía que nadie lo haría bien. Su negocio crecía, pero lentamente. Y él estaba agotado. Un día se dio cuenta, ese orgullo de hacerlo todo es en realidad sabotaje. Empezó a contratar. Empezó a delegar. Empezó a colaborar. Y ocurrió algo extraño. Sin la carga de hacerlo todo, tuvo espacio para pensar. Para la estrategia. Para el crecimiento real. Su negocio se triplicó en 2 años. No porque trabajara más duro. Porque dejó de intentar ser un árbol solo. Y entró en un bosque. Vivir comparando el tiempo y los resultados con los demás. Hay una carrera que nadie ve. Miras a tu vecino. Tiene una casa más grande. Aceleras. Tu amigo tiene un coche mejor. Corres más rápido. Tu compañero ha sido ascendido. Trabajas por las noches. Y mientras corres, no te das cuenta de que estás corriendo en una pista que no es la tuya. Porque tu pista no es la pista de nadie más. Wattles enseña que el momento adecuado es interno, no cronológico. El sol no compite con la luna. El sol ilumina cuando es el momento del sol. La luna ilumina cuando es el momento de la luna. Cada uno tiene su momento. Cada uno tiene su estación. Cuando dejas de compararte y empiezas a centrarte en tu ritmo, tu vida cambia. Porque finalmente empiezas a prosperar a tu propio ritmo.
El sol no compite con la luna porque sabe que ambos tienen una función. El sol calienta el día. La luna calma la noche. Si el sol intentara competir con la luna, solo generaría confusión. Frío y calor al mismo tiempo. No habría ciclo. Habría caos. Eres como el sol o la luna. Tienes tu estación. Tienes tu ritmo. Tienes tu tiempo. La pregunta no es por qué el otro es más rápido. La pregunta es, ¿cuál es mi ritmo? Concéntrate en tu cadencia. Cada persona florece en su propia estación. Si estás sembrando mientras otros cosechan, no te desesperes. Estás en tu momento. Cuando llegue tu cosecha, será abundante. Porque sembraste bien. Porque cuidaste. Porque comprendiste tu ritmo. Escribe algo que quieras lograr. Ahora, en lugar de enfocarte en cuándo, enfócate en cómo quieres hacerlo. Si quieres que sea rápido, tu forma será correr. Si quieres que sea genuino, tu forma será la presencia. El momento adecuado llega cuando dominas la forma correcta. Sofía comparaba constantemente. Veía a sus amigas casadas mientras ella seguía soltera. Veía a sus compañeros en puestos más altos mientras ella no ascendía. La comparación la consumía. Hasta que un día, dejó de hacerlo. Comprendió, estoy en mi propio tiempo. Y en este tiempo, hay cosas que necesito vivir sola. Cosas que necesito aprender aquí, donde estoy. La comparación era un robo. El robo de su propio viaje. Sofía dejó de compararse. Empezó a vivir su tiempo. Y curiosamente, cuando dejó de perseguir la vida de los demás, su propia vida empezó a organizarse. No más rápido que la de los demás. Pero más alineada. Más verdadera. Y cuando finalmente llegó su momento de tener una relación, fue genuina. Porque había tiempo construido detrás de ella. Sentirse sin talento o sin especialidad. Existe la creencia de que se necesita algo extraordinario para prosperar. Un talento único. Una habilidad poco común. Pero uno no se ve a sí mismo como extraordinario. Entonces se rinde. Pero la verdad es que el valor no es extraordinario. El valor es lo ordinario bien hecho. Wattles dice algo radical: prosperas cuando generas valor con lo que tienes ahora. No cuando tengas más. No cuando aprendas más. Ahora. Con lo que eres. Con lo que tienes. Con lo que puedes hacer hoy. Las semillas más pequeñas, plantadas en el suelo adecuado, crean bosques. No es el tamaño de la semilla. Es donde la plantas. Cómo la cuidas. Cómo la proteges mientras crece. Una semilla pequeña que cae en suelo de concreto muere. No crece. Se queda ahí, desperdiciada. Ahora, esa misma semilla en suelo fértil, con agua, con luz. Crece. Se convierte en planta. Se convierte en árbol. Se convierte en bosque. La semilla era pequeña. Pero en el lugar adecuado, lo transformó todo. Tú eres la semilla. Tu trabajo es encontrar el suelo adecuado. Y luego cuidarla con excelencia. Elige una habilidad sencilla que tengas. Perfecciónala cada día. Una habilidad perfeccionada genera tanto o más valor que 10 habilidades mediocres. La maestría genera abundancia. No porque seas extraordinario, sino porque has llevado lo ordinario a su máximo nivel. Escribe una habilidad que tengas, pero que consideres pequeña. Ahora, empieza a perfeccionarla. 1 hora al día. Observa cómo, al perfeccionarla, el valor que generas aumenta exponencialmente. Marta estaba desempleada. Se sentía incompetente. Todos a su alrededor tenían especialidades impresionantes. Ella solo tenía una habilidad: organizaba bien los espacios. Simple. Nada del otro mundo. Un amigo le sugirió que ofreciera servicios de organización de hogares. Ella se rió. Le parecía demasiado insignificante. Pero necesitaba dinero. Empezó. Y algo sucedió. Los clientes quedaban maravillados. No porque hiciera algo extraordinario, sino porque lo hacía con maestría. Una vez que veían su trabajo, los clientes querían más. Marta había perfeccionado una habilidad sencilla hasta alcanzar la perfección. Y, de repente, tenía una lista de espera. Ganaba bien. Era feliz. No porque hubiera descubierto un talento extraordinario, sino porque había llevado un talento sencillo a su máximo nivel. Culparse por desear la riqueza. Existe la creencia de que el dinero es sucio, que la ambición es codicia, que prosperar es una forma de traición a la espiritualidad. Entonces niegas el deseo, niegas la ambición, y vives una vida mediocre.
Porque estás en guerra contigo mismo. Porque una parte de ti quiere prosperar. Y otra parte de ti se culpa por quererlo. Wattles afirma que la riqueza es una expresión de lo divino en acción. No es un pecado. Es sagrada. Cuando prosperas, estás utilizando tus dones. Estás creando. Estás generando. Estás expandiendo la vida a tu alrededor. La luz del sol no pide permiso para brillar. Simplemente brilla. Porque brillar es su naturaleza. Del mismo modo, prosperar es tu naturaleza. Cuando lo niegas, estás negando tu naturaleza divina. Imagina una flor que se culpa por su propio perfume. Que quiere ser humilde y no perfumar el aire. Sería triste. Sería negar su propia razón de ser. La flor no peca al perfumar. Simplemente es. La flor no peca al crecer. Simplemente es. Tú eres como la flor. Prosperar no es un pecado. Es tu derecho. Es tu naturaleza. La pregunta no es si puedes prosperar. La pregunta es si te permites prosperar. Trata la prosperidad como una expansión de la vida. Cuanto más creces, más vida generas a tu alrededor. Una persona próspera puede ayudar más. Puede crear más oportunidades. Puede dejar un mayor legado. Prosperar no es egoísta. Es generoso. Porque tienes más para compartir. Observa a una persona próspera que admires. Fíjate en cómo ayuda. Cómo ofrece oportunidades. Cómo deja una huella positiva. Ahora reconoce, cuando prosperas, puedes hacer lo mismo. Prosperar no es una maldad. Es una responsabilidad sagrada. Joao vivía en una digna pobreza. Rechazaba el dinero porque creía que era más espiritual ser pobre. Vivía en un departamento mohoso. Comía mal. No podía ayudar a sus hijos. Un mentor le preguntó, Joao, si tuvieras más recursos, ¿no podrías dar más a tus hijos? Joao respondió, claro que sí, pero sería codicioso buscar la riqueza. El mentor replicó, o sería amor. Porque lo que tú llamas codicia, puede ser solo la capacidad de amar más ampliamente. Joao lo entendió. Comenzó a buscar la prosperidad. No para acumular. Para compartir. Un año después, tenía recursos. Su hijo recibió una mejor educación. Su madre recibió una mejor atención médica. Su comunidad recibió apoyo. Porque Joao había finalmente comprendido, prosperar no es un pecado contra la espiritualidad. Es la propia espiritualidad en acción. Pensar que la prosperidad viene de fuera. De un gurú. De la suerte. Del sistema. De cualquier cosa menos de ti mismo. Hay una renuncia. Una exención de responsabilidad. La persona que espera que alguien la salve. Pero nadie la salva. Porque la salvación es un trabajo interno. Wattles revela, la prosperidad nace en el momento en que la mente decide actuar en armonía con la vida. No es un descubrimiento externo. Es un despertar interno. Es el momento en que comprendes que no estás aquí para ser alimentado por la vida, sino para crear con la vida. Esa comprensión lo es todo. Porque en el momento en que la mente cambia de receptiva pasiva a creadora activa, todo cambia. No la realidad. Tu relación con la realidad. Y cuando tu relación con la realidad cambia, la realidad se reorganiza para ti. Hay un desierto. Árido. Vacío. Pero bajo la arena hay un manantial. El agua siempre ha estado ahí. Pero mientras la gente cava buscando en la superficie, el manantial permanece invisible. Ahora, alguien decide cavar profundamente. Con intención. Con conocimiento. Con esperanza consciente. Y descubre el manantial. El agua brotaba desde siempre. Solo que nadie había cavado profundamente. Tu prosperidad es esa fuente. No se trata de encontrarla fuera. Se trata de cavar dentro. Rehace tu relación con la palabra riqueza. No es un premio. No es suerte. No es casualidad. Es una consecuencia. Consecuencia de un pensamiento coherente. De una acción inteligente. De una presencia atenta. De una colaboración genuina. De ofrecer valor real. Cuando comprendes que la riqueza es una consecuencia, dejas de esperar. Y empiezas a actuar. Escribe tu definición de riqueza. Ahora, elimina todo lo que hable de suerte, azar o factores externos. Vuelve a escribirla basándote en tus hábitos, tus elecciones, tus acciones. Observa cómo solo esta reformulación cambia tu comportamiento. María acudió a la consultora desesperada. Decía, quiero cambiar mi vida. Pero todo está en mi contra. Mi origen.
Mi pasado. Mi suerte. La consultora lo escuchó todo. Y luego le hizo una pregunta. María, si te dijera que tu riqueza ya está aquí, dentro de ti, como un potencial que solo está dormido, ¿me creerías? María respondió, no. Porque si fuera así, ya habría despertado. La consultora sonrió, te has despertado ahora. Porque has oído a alguien decirlo. Pero la verdad es que el despertar viene de ti para ti. Nadie lo hace. Solo tú. A María le llevó meses comprenderlo. Pero lo comprendió. Y cuando comprendió que su prosperidad no era cuestión de suerte, sino de despertar, su vida cambió. Empezó a actuar de forma diferente. Empezó a pensar de forma diferente. Y su vida se reorganizó según su nueva forma de pensar. Acabas de conocer los 20 secretos que Wattles nos dejó. Secretos que Gil exploró, pero no explicó completamente. Secretos que transforman a las personas comunes en seres prósperos. Pero saber no es transformar. El conocimiento sin aplicación es solo información. Y la información no cambia vidas. La acción sí. Así que te hago una pregunta ahora, en este momento. ¿Cuál de estos 20 temas te ha impactado más? ¿Cuál de ellos ha despertado algo que estaba dormido? ¿Cuál te ha hecho reconocer un patrón que has estado viviendo? Porque esa es la respuesta que debes comentar aquí. No un elogio genérico. Sino la verdad. El tema que reveló algo sobre ti. El patrón que viste en ti mismo. Porque cuando lo nombras, comienzas a cambiar. Así que comenta. Déjalo aquí. Déjalo registrado. Porque en ese registro hay un poder. Un compromiso. Una intención de cambiar. Y después, me gustaría algo de ti. Si este vídeo tuvo sentido. Si las palabras resonaron. Si el viaje que Wattles nos dibuja parece verdadero. Entonces suscríbete al canal. Porque seguiremos explorando estos principios. Porque hay mucho más que revelar. Y porque mereces estar en una comunidad de personas que también están despertando. Y comparte este vídeo. No porque te lo pido. Sino porque conoces a alguien que necesita estas palabras. Alguien que está cansado de repetir mantras vacíos. Alguien que está listo para comprender el verdadero origen de la prosperidad. Compártelo. Porque difundir la sabiduría es el primer acto de un ser próspero. Dale un like. No es un número. Es una señal. Una señal de que estas ideas importan. De que reconoces la verdad cuando la escuchas. De que estás dispuesto a actuar de acuerdo con estas verdades. Porque, al final, la vida no se trata de saber. Se trata de ser. Y ser próspero es ser alguien que ha despertado. Alguien que ha comprendido que la riqueza siempre ha estado dentro. Solo necesitaba un espejo. Ahora es tu turno. De despertar. De actuar. De ser. Hasta la próxima.